Muy buenas noches. En el presente video les voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo del capitalismo. La idea liberal del desarrollo se traduce en una ideología que oculta los propósitos de la denominación de potencias capitalistas en la economía de los países periféricos. La idea de esta ideología es hacernos entender que el bienestar de una nación solo se puede conseguir con el crecimiento económico, como lo es el crecimiento tecnológico y el industrial. El primer hito se da en el siglo XVI, en la época de los descubrimientos, cuando empezó la división del mundo entre metrópolis y colonias, que esto conllevó a la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Con el Tratado de Tordesillas, celebrado entre monarquías de España y Portugal, arrancó la construcción de las periferias, normalizando el reparto y la anexión de un nuevo mundo. Estas periferias fueron conformadas por los territorios conquistados, llevando a una división internacional de trabajo, donde estas periferias se encargaban de la exportación de materias primas baratas y sin proceso industrial. Estas mismas materias primas llegaban a las metrópolis y ayudaban al crecimiento de las revoluciones industriales. Los capitales obtenidos por las exportaciones retornaban a las metrópolis aumentados, debido a las grandes importaciones y compras de medios técnicos para la producción de bienes, y también porque las periferias quedan obligadas a adquirir productos industrializados o productos de la metrópolis. Otro hito histórico fue en el siglo XIX en Latinoamérica, donde las clases dominantes de las posdependencias dominaban, expropiaban y educaban otras razas inferiores como lo eran los mestizos, los negros y los indígenas. Llegamos a otro hito histórico importante, que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, donde se logró celebrar las potencias vencedoras un pacto de equilibrio en 1919, más conocido ahora como el Tratado de Versalles, donde se estipuló la repartición de las colonias alrededor del mundo por medio de los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas, que también fue constituida en este mismo tratado. La Segunda Guerra Mundial también fue otro hito histórico, que se da a partir del ascenso nazi-fascista, donde se desequilibran los poderes logrados en el Tratado de Versalles, llegando así a la fin de la homogeneidad en Europa, mientras que las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética crecieron como superpotencias y se convirtieron en dos bloques socioeconómicos y militares enfrentados entre sí. Las prioridades de Occidente, entre ellos Estados Unidos, fue neutralizar la expansión comunista, la reconstrucción de Europa y así poder reactivar la economía mundial. La ideología capitalista, la cual se ha alimentado de muchos intereses de países dominantes, la expansión de esta ideología solo ha dejado el empobrecimiento de países necesitados y enriquecimiento de potencias. En el siglo XVIII, la brecha entre países ricos y países periféricos era de 1 a 2. Luego, en el siglo XIX pasó de 1 a 5. Y a mediados del siglo XX llegó de 1 a 45, concluyendo así que cada vez más los países ricos adquirían más poder, mientras que los países pobres adquirían más pobreza. Este mismo caso que acabo de comentar lo podemos observar en el documental animado Mamagrillo, donde aborda el tema de los recursos naturales que poseen las regiones periféricas y los cuales en algún punto las potencias lograrán abastecerse de ellos, llegando a sobrevalorarlos y venderlos a precios muy altos a estas mismas poblaciones que tanto lo necesitan y que tanto anteriormente era un recurso natural muy accesible, dando así la revelación de que el pueblo se rebelara reclamando sus derechos sobre esos recursos. También lograron que se mantuvieran las potencias sin adueñarse y aprovecharse de ellos como un recurso propio, y así que le sacaran ganancias, ya que los recursos naturales son para todos. Gracias.